Continuemos resolviendo la práctica. Voy a resolver el problema número 19. El problema número 19 nos está pidiendo lo siguiente. Bueno, en primer lugar nos está dando los siguientes datos. Nos está diciendo que estamos trabajando en el espacio vectorial R3, en el espacio tridimensional, con la suma usual de vectores y con la multiplicación usual de un escalar por un vector. Nos está dando tres subespacios en el mismo, S1 y S2. S1 y S2, por ejemplo, S1 es el conjunto de todas las ternas ordenadas que verifican esa ecuación que verifican la ecuación del plano A más 2B igual a C. Y S2 es el subespacio que consiste de todas las ternas ordenadas que verifican la ecuación del plano 3A menos 2B más C igual a 0, ¿no? Y S3 es el subespacio generado por los tres vectores que están en C. Sabiendo esto, nos está pidiendo el problema que hallemos la dimensión de S1 intersección S2 más S3. Bien, lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer es escribir la ecuación que va a darnos la estrategia de cómo debería, que va a darnos una idea de cómo deberíamos resolver el problema de una manera sencilla. Eh, Voy a desdoblar esto, voy a relacionarlo. Voy a relacionar la dimensión de este subespacio de R3 con la dimensión de S1 intersección 2 y la dimensión de S3. Entonces, lo estoy escribiendo aquí arriba. La dimensión de S1 intersección S2 más S3 es igual a la dimensión de S1 intersección S2 más la dimensión de S3 menos, permítame continuar acá, S3 menos la dimensión de S1 intersección S2 intersección S3. Esta sería la ecuación. Bien, entonces para poder hallar la dimensión de S1 intersección S2 más S3, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hallar la dimensión de S1 intersección S2, sumarle la dimensión de S3 y luego restarle la dimensión de S1 intersección S2 intersección S3. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vean que lo que primero tenemos que hacer es hallar la dimensión de S1 intersección S2. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Son estas dos ecuaciones que he resaltado. ¿Por qué? Porque es hallar S1 intersección S2, es hallar el conjunto de todas las ternas ordenadas que verifican ambas ecuaciones. Por lo tanto, es resolver el sistema de ecuaciones. Luego tenemos que esto, ¿no? Tenemos que simplificar para S3. Bien, pero primero empecemos por allá la dimensión de S1 intersección S2. Entonces voy a anotar estas dos ecuaciones. Bien, la primera ecuación era A más 2B menos C igual a 0. Y la segunda ecuación era 3A menos 2B
más C igual a 0. Bien, entonces vamos a plantear esto en su forma matricial y nos va a quedar 1, 3, 2, menos 2, menos 1, 1, ampliamos 0. Lo que tenemos que hacer ahora es resolver este sistema de ecuaciones. O bueno, lo que tenemos que hacer es escalonar esta matriz, llevarlo a su forma escalonada reducida por filas. Vean que los sistemas homogéneos, cuando un sistema es homogéneo, cuando su lado derecho es 0. Vean que un sistema de ecuaciones lineales homogéneo es siempre consistente, siempre admite la solución trivial. Bien, voy a utilizar este elemento como pivote para eliminar este. Bueno, siendo un poco más directos, haciendo las operaciones elementales pertinentes, vamos a llegar a lo siguiente. Aquí hay operaciones elementales. Se los dejo a ustedes eso como tarea. Pero evidentemente una de las primeras operaciones sería menos 3 veces la fila 1 más la fila 2 en la fila 2, ¿no? Esa sería la primera operación. Bueno, la sabemos todos. No se le paga. Obtendríamos eso. Luego obtendríamos lo siguiente. Y por último, obtendríamos esto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos quedaría? Vean que este sistema escalonado, ya en su forma escalonada reducida por filas, nos está diciendo lo siguiente, nos está diciendo A igual a 0 y B igual a C medios. B igual a C medios. Entonces de aquí, si nos damos un vector columna A, B, C, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que A es 0, B es C medios, entonces aquí tendríamos C, 0, 1 medio y 1. Entonces la intersección entre S1 y S2, S1 es un plano y S2 también es un plano. La intersección de ambos nos da una recta que pasa por el origen, cuyo vector direccional es este que tenemos acá. Muy bien. Entonces, la base de S1 intersección S2 es este vector. Y la dimensión es la cantidad de elementos de la base. La dimensión es la cantidad de elementos de la base. Por lo tanto, aquí podríamos anotar ya la dimensión de S1 intersección S2 es igual a 1, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido. La intersección de dos planos es una recta y la dimensión de una recta, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Pero esto sería una forma analítica de poder expresar eso. Bien, ahora hallemos la dimensión de S3. La dimensión de S3
la dimensión de S3. Esto de aquí es la base de S1 intersección S2. Es este vector que tenemos acá. Bien, para S3 voy a aplicar directamente el procedimiento. S3 estaba generado por tres vectores, ¿no? Por tres vectores. Entonces, cada uno de esos vectores, yo los voy a anotar. Cada uno de esos vectores los voy a anotar de la siguiente forma. El primer vector, el B1, vean en lo que hice al principio. El primer vector B1 lo voy a anotar como un vector columna, sus coordenadas. Luego el vector B2 lo voy a anotar también sus coordenadas como un vector columna. Lo propio para B3 y voy a obtener esto. Y aquí lo voy a ampliar con una matriz columna cuyas coordenadas van a ser A, B y C. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar esta matriz a su forma escalonada reducida por filas. Entonces, realizando las operaciones, bueno, básicamente aquí las operaciones serían estas. Sería esta de acá, o sea, sería esta fila menos esta fila más esta fila en esta fila. Sería menos 3, B, menos A. Y luego aquí tendríamos 0, 3, 3, C. Del anterior punto, la intersección de S1 con S2 nos da esto, ¿no? Y por lo tanto la base de S1 intersección S2 tiene un solo vector. Por lo tanto su dimensión es 1. La dimensión es la cantidad de elementos de la base. Antes de que lo borre les recuerdo eso. Bien, ahora voy a utilizar la segunda fila para eliminar la tercera. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, al eliminar esta con esta, si se dan cuenta, esto de aquí va a ser 0, ¿no? Toda esta fila va a ser, toda la fila que está en este primer bloque va a ser 0. Y aquí voy a tener una expresión que va a depender de A, B, de A, B y C. Hagamos esa operación. Entonces, para que el sistema sea consistente, necesariamente esto de aquí tiene que ser 0. Entonces voy a tener C más B menos A igual a 0. En otras palabras, S3 es el conjunto de todas las ternas ordenadas ABC de R3, tales que verifica esta ecuación que tengo acá. Tales que verificamos esa ecuación. Entonces, es fácil probar que la dimensión de S3 es igual a, a 2, ¿no? Vean que S3 también es un plano que pasa por el origen. S3 es un plano que pasa por el origen. Entonces, al ser un plano es de dimensión 2. Y les rogaría que ustedes hallen la base de S3.
pero la base necesariamente va a tener dos vectores. Eso les rogaría que ustedes lo comprueben. Entonces la dimensión de S3 es igual a 2. Entonces ya tenemos ya tenemos este. Entonces para poder hallar la dimensión que nos ha pedido el problema, tenemos que sumar estas dos dimensiones y restarle esta dimensión. Esta es la que nos falta hallar. Entonces esto se ha reducido a resolver un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Enseguida vamos a ver por qué les estoy diciendo eso. Recordemos que S1 es el conjunto de todos los puntos de R3 que verificaban la siguiente ecuación. Verificaban esta ecuación. Esto está en el enunciado del problema. S1 era el subespacio conformado por todos los puntos que estaban sobre este plano que pasa por el origen. S2 es el conjunto de todos los puntos del plano que pasan por el origen y que están descritos por esta ecuación. Este igual, de la misma manera, está en el planteamiento del problema. Ahora vean que lo último que hemos hecho previo a esto era hallar S3, pero S3 es un subespacio generado por tres vectores y al hacer los cálculos nos ha dado que ese subespacio es el conjunto de todos los puntos del plano, perdón, es el conjunto de todos los puntos del espacio R3 que verifican esta ecuación del plano. Entonces S3 es el conjunto de todos los ABCs, de todas las ternas ordenadas que verifican esta ecuación. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hallar? Nosotros queremos hallar este último término de aquí, es el que nos falta. S1 intersección S2 intersección S3. Esta dimensión es lo que queremos hallar. Esa dimensión. Entonces lo que tenemos que hacer es intersecar. Tenemos que resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde cada una de las ecuaciones representa un subespacio. Bien, lo voy a plantear, bueno, esto ya es un problema muy sencillo, podrían hasta introducirlo en su calculadora para poderlo resolver este sistema, para poderlo resolver. Entonces lo voy a plantear en su forma matricial, pero ya de una vez lo voy a plantear lo voy a plantear en su forma matricial, pero ya en su forma como matriz ampliada al sistema de ecuaciones. Bien. Bueno, aquí nos falta algo. Bien. Entonces, esto sería la forma matricial del sistema, ¿no? Entonces, mediante ciertas operaciones elementales que ustedes pueden realizar fácilmente, se puede probar lo siguiente. Esto de aquí me lo voy a guardar, la dimensión de S3. Mediante operaciones elementales, ustedes van a llegar a lo siguiente. Mediante operaciones elementales, esta matriz que tenemos aquí se puede reducir a la matriz identidad. Y de aquí les va a salir lo siguiente, ¿no? Les va a salir que A, B, C es 0, 0, 0. Es decir,
que la única terna ordenada que verifica estas tres ecuaciones, que verifica esas tres ecuaciones de S1, S2 y S3, es la terna ordenada, 0, 0, 0, esta que tenemos acá. O sea, el sistema que tenemos ahí, el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, solo admite esta solución, solo admite la solución trivial. A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 0. Entonces, la intersección de S1 con S2 con S3 es el vector 0, 0, 0. Es decir, estos tres planos solo se intersecan en el origen. Es el único punto en común que tienen. Es el único punto en común. Ahora, les había mencionado en un anterior video, es que en el espacio vectorial R3 tenemos los siguientes subespacios. Los planos que pasan por el origen, las rectas que pasan por el origen, el subespacio que solo consiste del origen, o sea, del elemento neutro, en este caso la terna ordenada 0, 0, 0. Esto de aquí es un subespacio de R3. Y el propio R3 es un subespacio de R3. ¿Cuánto es la dimensión de este subespacio? La dimensión de este subespacio es 0. Lo cual tiene sentido, ¿no? Esto geométricamente, ¿qué es? Es el punto que está en el origen del sistema de coordenadas tridimensional. La dimensión de un punto, ¿cuánto es? Es 0. Intuitivamente, eso es aceptable. Bien. Lo anotaré mejor acá, acá ya lo tengo, ¿no? La conclusión de esto es que la dimensión de esto es 0. Muy bien. Voy a borrar el sistema acá. Entonces, ¿cuánto sería la dimensión de S1 intersección S2 más S3? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? ¿Cuánto sería esa dimensión? La dimensión de S1 intersección S2 más S3. ¿Cuánto sería? Es la dimensión de S1 intersección S2, que es 1, aquí está. La dimensión de S1 intersección S2 es 1, más ¿quién? Más la dimensión de S3 es 2, menos la dimensión de la intersección de S1 con S2 con S3, 0. Por lo tanto, ¿cuánto sería la dimensión? Aquí ya está sencillo, ¿no? Es 3, ¿no? Y con eso se habría acabado nuestro problema. Bien, voy a subir muchos más problemas durante el fin de semana. Eso sería todo por esta oportunidad. Muchísimas gracias por